Hola compis, mirad que os traigo hoy una bolsa para guardar nuestros proyectos de costura, nuestros documentos, para la utilidad que cada uno quiera darle. Yo en esta ocasión se la voy a dar para guardar mis proyectos de punto de cruz. Os comento que el otro día, hablando con una queridísima amiga de aquí del canal y también del grupo de Facebook, con Soledad, pues estábamos hablando de la pasión que tenemos por el bordado y sobre todo por el punto de cruz. Ella me comentó que, bueno, pues que a veces le gustaba llevarse su proyecto pues a diferentes lugares cuando se va a pasar unos días fuera o incluso dentro de casa cuando se mueve por la misma. Y yo en ese momento le dije, me acabas de dar una idea, Soledad, vamos a hacer una bolsa para las labores, y este ha sido el resultado. Espero que a todas os gusten y también a Soledad. Mirad, os voy a comentar que este tipo de bolsitas, cuando la tenemos con nuestros proyectos, si estamos un día en el comedor y queremos llevarnos, no tenemos que estar pendiente de dónde he dejado, dónde he cogido. Aquí lo vamos a llevar todo. Mirad, por un lado lleva un bolsillo grande con cremallera, porque la verdad es que hay veces que hay proyectos pequeñitos, sobre todo, y vamos a pensar referente a punto de cruz, pero también hay veces que son unos proyectos bastante grandes, porque yo he hecho algunos cuadros que ya os iré enseñando. Y después por la parte de atrás, bueno, os iré enseñando, muchos ya habéis visto, son cuadros súper grandes. Y ahora por la parte de atrás también le he puesto otro bolsillo. Lo he puesto en esta ocasión con vinilo porque lo que quiero es tener siempre a la vista el proyecto que tenga dentro. Mirad, en uno de los bolsillos voy a guardar mis esquemas del proyecto, en esta ocasión del que estoy haciendo. Voy a hacer más bolsas y de diferentes diseños. Si os gusta, dejadme debajo un comentario y vamos a hacer un montón de bolsas súper bonitas para tener organizado nuestro taller. Mirad, también voy a guardar este bordado que es súper bonito. Estoy deseando terminarlo y ponerlo en mi taller, os lo enseñaré. Y también el bastidor. Como veis, todo cabe perfectamente en la bolsa. Y todos los colores de este precioso bordado también aquí en la bolsa, de forma que cuando yo quiera bordar en el salón o me vaya a pasar unos días fuera, solo tengo que coger mi bolsita y dentro llevaré todo lo que necesite. Si quiero hacer este proyecto, cogeré esta bolsita, y si no, cogeré otra, pero siempre a la vista lo que vaya dentro. Tan fácil como esto. Es una bolsa súper rápida de hacer, es muy bonita, y os quería comentar que aunque este proyecto tiene un bordado pequeño, porque el proyecto en sí lo es, hay proyectos más grandes y necesitaríamos bastidores más grandes. Mirad, este tiene una medida de unos 20 centímetros y cabe sin ningún problema dentro de nuestra bolsa. ¿Veis? Podemos llevar un proyecto pequeño o un proyecto grande. Si vosotras hacéis proyectos más pequeños o necesitáis para guardar proyectos más grandes, debajo en comentarios dejádmelo escrito, que yo voy a intentar hacer bolsas para todas. Si queréis ver cómo he hecho esta monada y esta cosa tan chula, quédate conmigo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno, compis, pues vamos a empezar a hacer este guardaproyecto tan bonito, que tenía muchas ganas de hacerlo para tener ordenadas mis cositas de punto de cruz. Son un montón de piezas, pero vamos a ir despacito y vamos a ir montando poquito a poco. Veréis qué forma más fácil de hacerlo. Mirad, todas las medidas os las voy a dejar también en un patrón, a modo de recordatorio o para que no se nos olviden, porque son muchas cantidades de piezas y muchas medidas diferentes. Mirad, para la vista de la cremallera vamos a necesitar 2 veces la medida en tejido de forro, 2 veces la medida en tejido exterior. Yo he utilizado este. Es un tejido súper bonito. Estas medidas son de 5 por 35 y además vamos a necesitar
2 trocitos de entretela de 4 por 33 centímetros. Mirad, yo para esta parte de la cremallera estoy utilizando una entretela muy rígida. No es la dura, pero es más rígida que la entretela finita, que después vamos a utilizar también en el asa. Mirad la diferencia entre una que es un tejido ligero y otra que parece como un poco plástico. Es una diferencia también que necesitáis saber a la hora de que vayáis a comprar vuestras entretelas. Hay mucha diversidad de textura, de grosor. Eso tenéis que ver para dónde la vais a utilizar. Necesitaréis una medida u otra, un grosor u otro. Bien, entonces la medida de las entretelas yo siempre las hago más pequeñas que la medida donde la voy a colocar. Mirad, para que cuando yo la ponga en su sitio me quede el margen de costura sin que esté cubierto de entretela, porque así no me va a quedar gruesa la costura y me va a facilitar muchísimo trabajar con este tipo de tejidos. Por lo tanto, vamos a necesitar todas estas para la parte donde iría la cremallera. Ya os digo que os iré dejando después todas las medidas. Vamos a necesitar un trocito de tejido exterior para la vista de la parte de abajo, que es de 9 por 35, y un trocito de entretela de 8 por 33. Ya sabéis, un poquito más pequeña. Después necesitaremos para la parte del delantero y de la parte trasera, vamos a necesitar una pieza de cada una de los tejidos de 35 por 40, tanto en tejido exterior como en tejido de forro. Y tenemos una medida de entretela de 38 por 33, más pequeña que la medida que teníamos de la parte del tejido exterior y el interior. Después vamos a necesitar, para hacer un asa, porque yo le voy a poner una asita, un trocito de tela de tejido exterior de 10 por 36 y un trocito de entretela muy fina de 8 por 34. ¿Veis? Esta es la que os comentaba, es muy finita. Las dos tienen una parte brillante, que es por donde vamos a pegarla al tejido, y se plancha por la parte que no tiene brillo. Después también vamos a necesitar 2 trocitos de vinilo, en esta ocasión transparente, uno de 32 por 35 porque le voy a hacer un bolsillo en la parte de atrás, y otro para la parte delantera de 25 por 35. Este vinilo lo he comprado en Amazon. Sé que también algunas chicas me han comentado que los venden en los bazares. Y realmente cuando había comprado este vinilo en Amazon, pasé por un bazar y os puedo decir que es exactamente igual. Yo lo compré porque pensé que al ser especial para manualidades y que se podría coser, pensé que sería de un grosor específico, y os puedo asegurar que el que yo al menos he visto en el chino que yo me he acercado, el que está cerca de mi casa, es del mismo grosor, la misma textura y prácticamente igual. Y no es que haya una diferencia de precio muy grande, pero sí que la hay. Yo he comprado 2 metros, me parece, que fue lo que compré en Amazon. Si queréis saber dónde lo compré, dejadme un comentario y os lo dejaré en la cajita de información. Y ya con todo esto cortado, vamos a empezar manos a la aguja. Vamos a empezar a montar. Mirad, primero vamos a tomar este asa y vamos a poner la parte de la entretela en esta posición y lo vamos a planchar. Una vez que lo tengamos pegado, vamos a doblar al centro y vamos a hacer aquí una marca con la plancha, y cuando tengamos esa marca hecha volveremos a abrir y volveremos a hacer al centro y otra vez al centro, y pasaremos una plancha por aquí, la dejaremos preparada para coser. Esto respecto al asa. Vamos con la parte del cuerpo. Mirad, vamos a poner la parte del trasero y le vamos a poner, igual que hemos hecho con la parte del asa, vamos a pegarle la entretela. Y lo vamos a hacer igual, poniendo la parte que está brillante, que es la que tiene pegamento, hacia la parte interior. Y vamos a ubicarlo de esta forma. Una vez que esté planchada, seguiremos trabajando con esta parte.
La parte del delantero, de momento la vamos a reservar, no vamos a trabajar con ella, vamos a trabajar con las cremalleras. Para ello vamos a tomar como referencia la parte de las vistas pequeñitas y vamos a hacer igual. Vamos a tomar la parte de la espalda, la parte del forro, y vamos a colocar aquí nuestra entretela. ¿Veis? De esta forma, y esta parte la haremos exactamente igual. Una vez que tengamos las entretelas pegadas, volveremos y montaremos la cremallera, que es lo que más miedo os da, y quitándonos ese paso que será el más difícil y complicado, pero que es súper sencillo, seguiremos montando esta bolsita tan mona. Y por otro lado, la vista que vamos a ponerle en la parte de abajo de esta bolsita, vamos a hacer exactamente igual. Vamos a tomar la parte del revés, vamos a poner la parte que brilla hacia el revés y vamos a darle una buena planchada. Y de esta forma ya estaremos preparados para seguir adelante con esta bolsa tan bonita. Bueno, mirad, ya he planchado las piezas y unidas a las entretelas. Quería comentaros que aparte del tejido de la vista que os comenté antes, el que iría en la parte de abajo, que os había dicho en tejido exterior, también tenemos que cortarlo en tejido de forro, porque este es el que vamos a unir a nuestro vinilo, ¿vale? Necesitamos dos, ya os digo, yo os dejaré todas las medidas y toda la información en los patrones. Sobre la cremallera, quería comentaros también que esta cremallera debéis comprarla que sea un poquito más grande que vuestro proyecto. Si este proyecto tiene 35, con una cremallera de 40 tenéis suficiente. No la pongáis de 35 porque vais a ir muy justas y vais a tener un poco de problemilla a la hora de coserla. De al menos un poquito más que el proyecto, la medida del proyecto que estéis haciendo. En esta ocasión es de 35, yo he cogido una cremallera de 40. También os comento, yo suelo utilizar estas que van por metros y los cursores también los compro aparte. Y lo que hago es que con este tipo de cremalleras, pues siempre tengo por aquí por el taller y corto la medida que más o menos me interesa. Pero para el proyecto de hoy he decidido comprar la que más o menos todas podemos tener más a mano, que es la que compramos ya directamente hecha. Bien, pues dicho esto, vamos a reservar esta parte y vamos directamente con la cremallera, que es lo que más miedo nos da. Y ya os digo que es súper fácil de poner. Mirad, vamos a necesitar las dos tiras que cortamos para las cremalleras y a la que le hemos puesto nuestra entretela. Necesitamos nuestra cremallera y necesitamos las dos tiras que cortamos de la parte del forro. Súper fácil. Vamos a quitarle estas grapas a la cremallera. Mirad, si sois diestras, la cremallera debe abrir así. Si la vais a hacer para una persona que no es diestra, la cremallera debe venir a este lado. Yo en mi caso la voy a poner aquí, en esta parte, y vamos a hacer algo muy fácil, un sándwich. Mirad, vamos a colocar la cremallera mirando para nosotras, el cursor mirando para nosotras, y le vamos a poner nuestra tira de el delantero y le vamos a poner derecho con lo que sería la parte del forro. Le vamos a poner justo a ras, de esta forma. Podemos poner nuestro prensatelas de cremallera y vamos a pasar un pespunte. Lo que sobra de cremallera después lo cortamos sin ningún problema, no pasa nada. Lo que nos interesa es llevar bien esta cremallera en línea recta y coger los tres tejidos, cremallera y los dos tejidos de nuestra bolsita. ¿Veis? Una vez que pasemos un pespunte a máquina por aquí, nos quedará cosida y tendremos ya preparado esta parte. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a la máquina de coser y enseguida volvemos. Pues mirad, ya está cosidito.
¿Veis? Ya tiene hecho el pespunte y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirlo de esta forma y unir estos dos tejidos bien juntitos, y vamos a pasarle por la parte de aquí un pespunte para que se nos una los dos tejidos y cuando abramos la cremallera no nos tropiece y no se nos enrede. ¿Veis? Lo hacemos así y pasamos un pespunte justo por este borde de aquí arriba, justo por aquí, y nada, prácticamente un par de milímetros al lado de la costura y es suficiente. Bueno, pues ya que lo tenemos así, vamos a preparar el siguiente lado para pasarlo a máquina y hacerlo todo de un tirón. Mirad, ahora hacemos exactamente igual. Colocamos nuestro derecho del tejido al mismo nivel que el de abajo y lo ponemos justo en este borde. Y ahora lo que haremos será también poner el derecho de este otro tejido mirando hacia el derecho de este tejido. Y lo que haremos será coser a máquina. Así. Haremos exactamente igual. Coseremos los tres tejidos, cremallera, tejido de forro y tejido del derecho. Pasaremos un pespunte. Cuando lo hayamos hecho haremos igual. Abrimos la costura y damos otro pespunte y tendremos la cremallera colocada. Ya veis, si es que no es nada difícil. Además, la cremallera, el borde de la cremallera nos va marcando la zona donde van ubicados los tejidos. De esta forma. Y ahora, cuando hayamos pasado este pespunte, haremos igual. Abriremos esta costura, uniremos los dos tejidos y pasaremos aquí otro pespunte igual que el que vamos a pasar aquí y dejaremos la cremallera preparada para colocar. Voy a la máquina. Bueno, compis, ya tengo la cremallera cosida. Una vez cosida y pasado el pespunte por la parte de arriba, en la parte de abajo, lo que será la parte de abajo de nuestra bolsita, pues según abrimos la cremallera, seamos diestras o no, la parte que sea para abajo. Aquí le he puesto en los dos tejidos un dobladillo muy pequeñito porque vamos a colocar nuestro vinilo. Mirad, vamos a tomar la parte del forro y vamos a poner nuestra cremallera haciendo coincidir los tejidos de esta forma. Vamos a tomar aquí unos alfileres para que no se nos mueva. Y ahora también lo que vamos a hacer va a ser la parte interior. A mí no me gusta utilizar alfileres cuando estoy cosiendo el vinilo. En esta ocasión tampoco vamos a necesitar ningún pie, ningún prensatelas especial, porque no vamos a coser directamente el vinilo, lo vamos a hacer a través del tejido y lo vamos a hacer de esta forma. Mirad, con pegamento en barra vamos a poner un poquito en el tejido, de esta forma, en ambos tejidos. Así vamos a dejar un poquito fijado el vinilo y no vamos a necesitar ningún tipo de alfileres. Cogemos nuestro vinilo, la parte de 32 por 35, esta es la parte del delantero, y vamos a ponerlo en esta posición. Mirad, vamos a meterlo un poquito y vamos a cerrar así, de esta forma, porque vamos a coser por este lado de aquí arriba y de esta forma vamos a conseguir coser este tejido más el vinilo más el tejido del forro. Lo coseremos de esta manera. Una vez que tengamos esta parte cosida, coseremos la parte de abajo, tan fácil como en la parte de las vistas. Yo también le he cosido, le he hilvanado o le he marcado un dobladillo en la parte tanto del forro como de la parte exterior, y aquí vamos a hacerlo de esta forma igual. Vamos a hacer coincidir
estas dos marcas. Lo vamos a poner en la parte de abajo, así, de esta forma. Y vamos a hacer coincidir los dos tejidos, sujetándolos aquí. Mirad, vamos a poner aquí un par de alfileres porque hasta aquí abajo no nos llega el vinilo, nos llega un poquito más arriba. Solo así para sujetar. Y ahora pondremos, como si fuese un sándwich, el vinilo aquí en medio. Así, de esta forma. Y ahora vamos a colocar encima este trocito de tejido y también lo vamos a coser. Vamos a hacer exactamente igual. Para no utilizar alfileres, vamos a poner un poquito de pegamento en ambos tejidos y lo vamos a sujetar así. Y ahora, así tal y como está, abrimos por la parte de arriba, que nos queda libre completamente, y podremos coser tranquilamente tanto esta parte como esta otra, porque ya veis que nos queda completamente abierto. Lo único que necesito es tener la medida exacta, ¿vale? Una vez que tengamos cosidas la parte de arriba y la parte de abajo, prácticamente está terminada esta bolsita. Vamos a la máquina de coser. Parte de arriba, tejido exterior, vinilo y tejido de forro. Parte de abajo, tejido exterior, vinilo y tejido de forro. Cosemos y rápidamente volvemos. Bueno, pues mirad, compis, ya tenemos cosida la cremallera, tenemos cosido el vinilo, tenemos preparado esta parte y también la parte de abajo, también con nuestro vinilo cosido. Ahora vamos a separar este trocito y vamos a hacer la parte de atrás. Mirad, vamos a poner nuestra parte del derecho y vamos a pasar este asa. Vamos a tomar abierto y vamos a coser estos dos extremos. Mirad, derecho con derecho y vamos a pasar aquí un pespunte y vamos a hacer igual en este otro lado. Derecho con derecho y pasamos el pespunte de esta forma. Voy a la máquina y vuelvo. Bueno, pues una vez que ya está cosida, la ponemos del derecho, las dos partes, y cuando la tengamos así vamos a meter la parte central hacia adentro y vamos a hacer esta forma que ya teníamos más que hecha. ¿Veis? Así ponemos bien recta la parte de la esquina. Nos podemos ayudar de una brocheta para sacar bien la esquinita, ¿veis? Fijaos qué buena que queda. Y hacemos igual aquí. Metemos al centro, metemos hacia adentro y ya tendremos otra vez montada nuestra asa. Y ahora vamos a ir a la máquina de coser y le vamos a pasar un pespunte por aquí y otro por arriba, uno por cada lado. Vamos a la máquina. Bien, pues ya tenemos nuestra asita cosida. Vamos a colocarla. Mirad, vamos a tomar como referencia la mitad de nuestro tejido. Vamos a darle aquí un piquetito. Y ahora vamos a tomar como referencia un par de puntos. Mirad. A ver si esta parte pinta un poco. Mirad, vamos a poner aquí 7 centímetros en la mitad y vamos a marcar aquí. Es que no se ve nada. Vamos a ver si me cojo un rotulador. Con este, mirad, vamos a tomar como referencia el centro que hemos hecho el piquete y vamos a poner 7 centímetros hacia un lado y 7 hacia otro, que es esta parte de aquí. Y ahora vamos a ubicar nuestra asita así y vendría aquí.
y ahora le vamos a bajar más o menos, a ver, unos 5 centímetros. Mirad, vamos a venir en línea recta hasta aquí, y aquí vamos a marcar una, y aquí vamos a venir en línea recta a 5 centímetros la siguiente, y ahora vamos a poner desde aquí hasta aquí y lo vamos a coger con un par de alfileres por la línea que tenemos marcada, y vamos a hacer igual hacia este lado. Nos vamos a venir a la línea, los 5 de altura con los 7 de anchura hasta el centro, y ahora vamos a sujetar con un alfiler y nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte a este asa. ¿Veis? Así. Vamos a pasar un pespunte por la parte de abajo como una especie de cuadradito, y aquí le vamos a hacer exactamente igual, y después vamos a tomar nuestro vinilo, porque aquí detrás le vamos a hacer otro bolsillo. ¿Veis? Le vamos a poner aquí este vinilo para poner aquí más cositas de las que nos interese guardar. Este es el de 25 por 35, que es el bolsillo, y lo que haremos será cogernos una tira de bies. Bueno, pues mirad, le vamos a poner un trocito de bies a la parte alta del vinilo, de esta forma, tal cual. Lo vamos a coser. Voy a cortarlo para que lo veamos con más nitidez, porque al ser transparente apenas se nota. ¿Veis? De esta forma yo lo voy a colocar, lo voy a poner aquí, lo voy a colocar así, de esquina a esquina o de borde a borde, y así, de esta forma, lo voy a pasar a máquina. Y ahora ya vuelvo con el bies pasado a máquina y con el asita también pasado a máquina. Pues ya tenemos cosido nuestro bies al bolsillo, y ya tenemos también cosida el asa a nuestra espalda. Ahora vamos a coserle el bolsillo. Mirad, tal cual. Vamos a ubicarlo en la parte baja y le vamos a dejar aquí. Yo lo voy a sujetar con unas pincitas a cada lado, así. Después ya recortaré todo ese exceso que me sobra. Primero quiero dejarlo bien preparadito para después simplemente coserlo. Ahora, ¿veis? Una vez que ya lo tenemos así, vamos a hacer todo el completo. Mirad, vamos a colocar la parte de la espalda o la parte de atrás así, mirando el revés hacia nosotras, y vamos a colocar esta otra parte justo encima. Está súper fácil. Vamos a hacer coincidir todos los tejidos. Después, todos estos pequeños milímetros que se nos han movido, no hay ningún problema porque los recortamos y listo. Mirad, vamos a colocar todas las telas, todas las piezas bien sujetas. Y ahora yo me voy a coger la tabla de corte, el cúter y la regla, y voy a hacerlo todo, que me quede todo parejo para colocar el bies, que es tan sencillo como coser el bies a este proyecto. Y nos quedaría el bolsillo por la parte de atrás y nos quedaría la parte de delante abierta para que podamos utilizarla para lo que
el proyecto que mejor nos convenga, el que más nos guste. Voy a recortar y vuelvo. Bueno, compis, pues mira lo que ha pasado, que me he puesto a colocar el bies y se me ha ido grabarlo. Os voy a dejar el enlace de un vídeo donde os enseño cómo coserlo, cómo prepararlo, cómo unirlo y cómo hacer las esquinas. Está súper bien explicado, veréis cómo no vais a tener ningún problema. Yo ya os presento el trabajo final. Mirad, hace mucho reflejo. Aquí dentro de este bolsillo he puesto todo lo que es mi material de bordado. El bastidor con el bordado, las madejas de hilo y aquí en este lado los esquemas. Mirad, de esta forma, al tener los bolsillos transparentes, puedo encontrar rápidamente la labor que tengo entre manos, mi proyecto. Y por la parte de delante guardo perfectamente todos mis hilos, como veis, sin ningún problema, y además con mi bastidor. En esta ocasión le he puesto un bastidor pequeñito porque el proyecto es muy pequeño, también es para mi taller y cuando lo tenga terminado os lo enseñaré, pero quería comentaros que dentro de esta medida caben bastidores mucho más grandes. ¿Veis? Por ejemplo, este es de una medida de unos 20 centímetros y cabe perfectamente, no hay ningún problema. ¿Veis? Podéis llevarlo tranquilamente. Ya os comento que es una bolsa bastante grandecita, completa, y sobre todo que para qué vamos a tener todo el trabajo apretujado, pudiendo hacer una bolsa que nos quede holguera y que nos sea fácil y cómoda de llevar. Y bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado. Espero ver muchas bolsitas para guardar nuestros proyectos de costura, nuestros proyectos de bordado o lo que más nos apetezca. Y como veis, es una forma cómoda y bonita de tener siempre a mano nuestros proyectos. Pues hasta aquí hemos llegado, compis. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial de hoy. Espero que os guste. Gracias por vuestro apoyo al canal y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.